Jesucristo dijo, porque hay cierta clase de espíritus demoníacos que no van a salir si no es a través de la oración y a través del ayuno. Entonces es importante que como iglesia ayunemos también para la gloria y honra del Señor Jesucristo. Póngase en pie, mis hermanos, gloria sea el nombre de Jesús. Vamos a abrir la palabra de Dios. Evangelio de Marcos, capítulo 12, el verso 29. Bienvenidos cada uno de ustedes a la casa de nuestro Dios. Hoy vamos a hablar de un tema un poco distinto, pero que está muy acorde con la creencia, la enseñanza que nosotros como pueblo, como iglesia apostólica del nombre del Señor Jesucristo creemos. No es lo que nosotros decimos, es lo que la palabra de Dios dice. Evangelio de Marcos en el capítulo 12, el verso 29. Por alguna razón yo me quedo, aquí están las pantallas a mi espalda, y si usted siente en su corazón acercársele a alguien que no tiene Biblia, pues puede hacerlo con toda confianza, de modo que leemos la palabra de Dios. Evangelio de Marcos, capítulo 12, el verso 29. Si usted lo tiene, me dice amén. Amén. Si no lo ha encontrado, dígame también, hermano. Tenemos tiempo, no tengo prisa, y inclusive esta enseñanza o esta meditación de la palabra de Dios, a lo mejor no la terminemos ahora, posiblemente vamos a dar una segunda enseñanza o tercera, dependiendo, pero lo importante es que comencemos a ver lo que la palabra de Dios enseña. Marcos capítulo 12, el verso 29, lo leemos en el nombre del Señor Jesucristo. Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Lo voy a repetir. Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Oramos. Padre amado, gracias te damos en esta hora por la oportunidad que usted nos da, que nos podamos reunir, congregar como una sola iglesia, como un solo cuerpo. En el nombre precioso de Jesús, vengo ante ti, Señor, invocando ese nombre que usted nos ha revelado, ese nombre que usted nos ha dejado para que lo invoquemos. También su palabra dice que todo lo que hacemos de palabra o de hecho, tenemos que hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús. Aquí estamos pidiéndote, suplicándote, Señor, abre nuestro entendimiento para que podamos comprender, entender esta palabra en el nombre precioso de Jesús. Señor, sujeta y reprende toda cosa que quiera levantarse u oponerse, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, tu palabra dice que los vientos te obedecen a la voz tuya, mi Dios. Ahora yo te pido que a la voz tuya una vez más sujetes y reprendas toda cosa, Señor, que ha venido a afectar a tu iglesia en el nombre precioso de Jesús. Puede sentarse conmigo diciendo amén. Amén. Gloria sea el nombre de Jesús. Gloria sea el nombre de Jesús. Pues como dije hace un momento, vamos a estar hablando un poquitito distinto, pero sí vamos a estar, no es nada nuevo, es algo que ya está en las páginas de la palabra de Dios, pero a veces lo hemos pasado por alto. Y esta mañana quiero hablar acerca del tema la unicidad de Dios. Ese es el tema para esta mañana. Quiero hablar acerca de lo que es la unicidad de Dios. Ese es el tema para nosotros en esta mañana. Y quiero que entendamos que la palabra unicidad, si bien es cierto, no aparece en la palabra de Dios, es un término que ha sido retomado de la palabra uno, porque la Biblia enseña que Dios es uno. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, la porción con la cual nosotros comenzamos en esta mañana, si usted nota y verifica en el verso 28 del capítulo 12 del Evangelio de Marcos, dice que uno de los escribas
que había escuchado hablar al Señor Jesucristo, enseñar al Señor Jesucristo, se le acerca y le hace la pregunta. Podemos leerlo, corroborarlo en esta mañana, Marcos capítulo 12, el verso 28, donde uno de los escribas se le está acercando al Señor Jesucristo para preguntarle cuál es el primer mandamiento. Dice en Marcos capítulo 12, el verso 28, acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todo? Entonces este hombre está preguntándole al Señor: Señor, ¿cuál es el mandamiento o el gran mandamiento o el primer mandamiento de todo? Vale, o dicho sea de paso, hablar acerca de que los escribas eran las personas que hacían las transcripciones de la palabra de Dios, o al menos lo que se conocía en aquel entonces. Se conocían como los estudiosos, los eruditos de la palabra de Dios, porque ellos no solamente transcribían, sino que ellos sabían lo que estaban transcribiendo. Es decir, no iban a transcribir cualquier cosa, es decir, hacer una copia y luego ponerla a disposición del pueblo solo por así nomás. Ellos tenían un estudio, o ellos hacían una dedicación extraordinaria, de tal manera que ellos pudieran estar convencidos de que lo que estaban dando o transmitiendo al pueblo de Dios era real y verdadero. Entonces este hombre, un escriba, no dice su nombre, la palabra de Dios, pero solamente da estos datos y dice que este escriba le pregunta al Señor cuál es el primer mandamiento. Y ahí nos adentramos al verso con el cual comenzamos. El verso 29, Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Sí, Señor, amén. Ahora déjame decirte que este es un gran mandamiento que tiene grande peso, no solamente en el pueblo de Israel, sino también en cada uno de nosotros los creyentes, o debería de ser algo que ocasiona un grande peso en cada uno de nosotros, saber, conocer y entender que Dios es uno. Amén, sí, Señor. Ahora quizás alguien se preguntará: pero ¿qué novedad hay en todo eso? Que Dios sea uno, si todos lo saben o todos lo sabemos. Pero déjame decirte que cuando la palabra de Dios enseña que Dios es uno, uno es. Amén. No es dos, no es tres, no es cuatro, uno es. Cuando hablamos de uno, estamos hablando de un monoteísmo, o sea, la creencia de un solo Dios. Y por ello es que nosotros, como Iglesia Apostólica del Nombre de Jesús, para referirnos a nuestro Dios, usamos la palabra uno o unicidad, que proviene de la palabra uno. Ahora, según el diccionario, déjame leerte algunas cositas que hemos encontrado en los diccionarios para que podamos tener un poquito más de comprensión en esta mañana. Según el diccionario de la Real Academia Española, dice que la palabra unicidad significa que es cualidad de único. Refiriéndose para único, encontramos también que significa solo o sin otro de su especie, extraordinario, excelente e indivisible. Es decir, cuando la palabra de Dios está diciendo que Dios es uno, está diciendo que Dios es un Dios único y que no existe otro ser igual a Él, a la par o a un lado de nuestro Dios, y que por lo tanto también es extraordinario y que es único en su especie y que también es excelente y que también es indivisible. Aleluya, sí, Señor. Es decir, Dios no se puede dividir.
Dios no se puede dividir. Él es uno y uno es su nombre. Déjame darte otros textos bíblicos para que podamos entender que Dios es uno. Deuteronomio capítulo 6, el verso 4. Vaya conmigo a la palabra de Dios. Como dije, a lo mejor no vamos a terminar toda esta enseñanza, pero vamos a de alguna manera adentrarnos a lo que el Señor nos enseña a través de su bendita palabra. Deuteronomio capítulo 6, el verso 4. Gloria sea al nombre de Jesús. Perdóneme, hermano, creo que no los tengo estos. Voy a decir como 3 o 4 que no están incluidos. Deuteronomio capítulo 6, el verso 4. Cuando usted lo tenga, me dice gloria a Dios. Dice la escritura en Deuteronomio capítulo 6, el verso 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Dice así su Biblia. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y este es el mandamiento o la pregunta que le hicieron al Señor Jesucristo. Recuerde, este texto está dado o está citado en el Antiguo Testamento. Entonces, cuando ya le preguntan al Señor acerca del gran mandamiento, Jesucristo hace referencia a este texto bíblico que acabamos de leer. Vaya conmigo a Romanos capítulo 3, el verso 30. Carta a los Romanos en el capítulo 3, el verso 30. Gloria sea el nombre de Jesús. Estoy tomándome mucho tiempo y le pido su paciencia para que podamos ir comprendiendo lo que la palabra de Dios dice cuando se refiere a nuestro Dios. Si la Biblia dice que Dios es uno, seguramente Dios es uno. ¿Quién soy yo? Yo no soy quien, ni cualquier persona de afuera para referirse a nuestro Dios como alguien distinto. Y menciono esto porque a veces se escucha el comentario decir, no, es 3 en 1. No. La Biblia no dice que es 3 en 1. Dice que es un solo Dios. Romanos capítulo 3, el verso 30. Si usted lo tiene, me dice amén. Dice Romanos capítulo 3, el verso 30. Porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Si por alguna razón usted se queda, aquí está la pantalla a mi espalda. Hagamos un buen uso de esta pantalla para que podamos aprender. Una vez más, Romanos capítulo 3, el verso 30. Porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Gálatas capítulo 3, el verso 20. Aleluya, gloria sea el nombre de Jesús. Gálatas capítulo 3, el verso 20. No estamos adentrándonos tanto al estudio de cada uno de los versículos que estamos mencionando, pero de alguna manera estamos notando y percatándonos que la Biblia enseña que Dios es uno. Curiosamente, me gustaría que preste atención en el sentido de que la Biblia declara que Dios es uno y uno es uno. Por allí anda un pensamiento que dice que Dios es uno compuesto. Por ahí anda un pensamiento. Si usted no se lo ha encontrado por alguien por ahí, de repente le va a decir, no, Dios es uno, pero uno compuesto. La Biblia no dice que es uno compuesto. Si usted nota, ya este es otro verso donde la Biblia declara que Él es uno, ¿verdad? Dice así su Biblia, uno. No dice uno compuesto, dice uno. De manera que cuando alguien dice es uno compuesto, le está agregando a la palabra de Dios. Y eso es antibíblico. Y la palabra de Dios dice que es anatema por agregarle a la palabra de Dios. Gálatas capítulo 3, el verso 20. Usted lo entiende, dígame amén. Dice la escritura, y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Una vez más, y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. ¿Se da cuenta? No dice uno compuesto, no dice uno con alguien a la par, imaginario, y otro al otro lado. No, dice uno.
Y recordando lo que dice el diccionario, único, uno es único, es alguien indivisible, es único en su especie, no puede tener otro a la par suya, es único. Santiago capítulo 2, el verso 19, gloria sea el nombre de Jesús. Santiago capítulo 2, el verso 19, aleluya, gloria sea al nombre de Jesús. Vamos despacio para que vayamos entendiendo lo que estamos viendo, para que después, a veces las personas dicen, no, es que usted está acomodando la Biblia, como usted dice. No, yo no la estoy acomodando. La palabra de Dios dice que Dios es uno, y uno es su nombre. Aleluya. Santiago capítulo 2, el verso 19, si usted lo tiene, me dice amén. Dice la Escritura, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Una vez más, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Note que una vez la palabra de Dios continúa diciendo que Dios es uno, no uno compuesto. Cuando alguien viene diciendo es uno compuesto, eso es un error. La Biblia no dice que es uno compuesto, es uno. Es decir, algunos tratan de explicar la doctrina del Dios único con la palabra unidad. Sin embargo, la Real Academia Española o el diccionario, pues, cuando habla de la unidad, está hablando acerca de la unión, entre otros significados. Es decir, cuando hablamos de unidad, estamos hablando de juntar dos o más cosas entre sí, haciendo de ellas un todo. Por tal razón es incorrecto decir la unidad o un Dios compuesto. También déjame mencionarte que por allí hay un pensamiento como se conoce comúnmente como la doctrina unitaria, que también de alguna manera viene a calzar o a significar o a hacer lo mismo con lo que es otra doctrina o teoría como llamada o conocida como la Santísima Trinidad, en la cual ellos definen que Dios son tres divinas personas o tres seres distintos conformando y haciendo un solo Dios. Eso es un error. La Biblia no dice que Dios es tres personas distintas o tres seres distintos y al final los juntamos y hacemos uno solo. Eso es una unidad compuesta. Pero eso no es lo que la palabra de Dios dice. La Biblia, cuando se refiere a nuestro Dios, dice que Dios se ha manifestado de diferentes maneras, de diferentes formas. Dios se ha manifestado. Es decir, cuando Dios se manifiesta de una o de otra forma, es un error creer que por el hecho que Él se manifestó de otra forma, ahora Dios tiene una persona o personalidad totalmente distinta a la que enseña la palabra de Dios. La Biblia dice que Dios se ha manifestado en la carne. Vaya conmigo a 1 de Timoteo capítulo 3, el verso 16. 1 de Timoteo capítulo 3, el verso 16. Aleluya. Vamos despacio, hermano. Vamos muy despacio para que podamos ir comprendiendo más y más lo que la palabra de Dios nos dice. 1 de Timoteo capítulo 3, el verso 16. Aleluya. Si usted lo tiene, me dice gloria a Dios. 1 Timoteo capítulo 3, el verso 16 dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Oiga, ¿en qué consiste el misterio de la piedad? Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Eso es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en
carne. Entonces podemos entender que ese Dios único y verdadero fue manifestado en carne. Estoy tratando de decir en este momento que Dios desde los comienzos de la eternidad no tenía ningún ayudante ni alguien que le echara la mano para hacer todo lo que necesitaba hacer, porque Él es todopoderoso, Él es vasto y suficiente para crear, para formar, para hacer todo. No necesita un ayudante o ayudanta, no necesita a nadie a la par suya, porque Él es único. Él es el Dios todopoderoso. Pero cuando hablamos de este Dios todopoderoso, hay una grande cualidad, si pudiera usar esa palabra, o característica que nosotros debemos de entender y no la debemos de pasar por alto, porque cuando la pasamos por alto, entonces caemos en la confusión, que no entendemos a Dios, al único Dios, y a las manifestaciones que Él ha tenido. Por ejemplo, vaya conmigo al Evangelio de Juan, en el capítulo 4, el verso 24. Una característica, si lo podemos decir de esta manera, para que podamos comprender un poco mejor la esencia de nuestro Dios. Juan capítulo 4, el verso 24. Cuando usted lo tenga, me dice aleluya. Aleluya. Juan capítulo 4, el verso 24. Aleluya. Juan capítulo 4, el verso 24. Por favor, vayamos conmigo para que podamos aprender, hermano. Es importante aprender de la palabra de Dios. Dice la escritura, Juan 4, 24. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adore. Una vez más, Dios es espíritu. Es decir, cuando la escritura dice Dios, se está refiriendo al único Dios. Amén, amén. Del cual hemos leído anteriormente unas citas y las hemos mencionado, que Dios es uno. Como dice Santiago 19, tú crees que Dios es uno, bien hace. Entonces, cuando decimos Dios, este único Dios es espíritu. Por lo tanto, un espíritu es algo o alguien que no lo podemos ver con nuestros ojos físicos. No lo podemos tocar. Yo no lo puedo ver, solamente podemos sentirlo. Entonces, la palabra de Dios dice que Dios es espíritu. Por lo tanto, Él no posee una persona, o dicho de otra manera, Él no posee un cuerpo humano como el suyo o como el mío. Él no tiene sangre, Él no tiene nada de lo que nosotros tenemos. Él es espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Sí, señora. Y cuando habla de espíritu, habla de un único espíritu. No que hay dos espíritus o tres o cuatro. Habla de un único e indivisible espíritu. Es decir, no tiene otra sustancia u otra esencia aparte de él. Vaya conmigo a Primera de Timoteo capítulo 6, el verso 16. Aleluya. Primera de Timoteo capítulo 6, el verso 16. Un espíritu no lo podemos ver, hermanos. Primera de Timoteo capítulo 6, el verso 16. Cuando usted lo encuentre, me dice gloria a Dios. Aleluya. Si usted no lo ha encontrado, avisen, hermano. Vamos despacio. No me interesa terminar con lo que traigo, sino que lo que vayamos viendo, lo vayamos asimilando. ¿Por qué, hermanos? Porque afuera vamos a encontrar mucho tipo de pensamientos que van a ir en contra de lo que la palabra de Dios enseña. Amén. Primera Timoteo capítulo 6, el verso 16. Dice la escritura, el único que tiene inmortalidad
que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto. Dice así su Biblia. A quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, porque Él es espíritu, al cual sea la honra, el imperio sempiterno. Amén. Lo voy a leer una vez más. El único, no está diciendo el único compuesto. No dice así la Biblia, dice el único, y la palabra único está refiriéndose a uno solo. Amén. Dice el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Y entonces estamos hablando que la Escritura dice al único Dios. Cuando habla del único Dios, está hablando de un solo, de alguien que está solitario y que no es cualquier Dios, es el único que posee inmortalidad y que habita en luz inaccesible, pero también declara que ninguno de los hombres ha visto ni tampoco le puede ver. ¿Cómo miramos a un espíritu, mi hermanos? ¿Cómo le hacemos para ver a un espíritu? No lo podemos ver. Entonces estamos hablando que Dios es espíritu, por lo tanto, y es único. Entonces ese Dios único y que es espíritu se ha manifestado, se ha dado a conocer, se ha revelado. ¿En quién? En la personalidad o en la carne, y se conoce como Cristo Jesús, el Señor. Ahora, cuando hablamos de unicidad, es un término teológico, no es algo inventado, como dije al comienzo. Si bien es cierto, la palabra unicidad no aparece literalmente en la Biblia, pero es un término teológico que nosotros como Iglesia Apostólica del nombre del Señor Jesucristo utilizamos para referirnos a Dios como un ser indivisible. Es decir, creemos que solamente hay un solo Dios. Nunca concebimos a Dios como si Dios fuera tres divinas personas. No, eso es antibíblico. Cuando alguien dice tres divinas personas, eso no existe en la palabra de Dios. Me estoy dando a entender, porque acabamos de leer que la Biblia dice que Dios es espíritu. Amén. Entonces a un espíritu no le podemos atribuir la expresión o la palabra persona. Cuando yo utilizo la expresión persona, estoy diciendo que tiene carne y hueso. Amén. Y la Biblia declara que nuestro Dios es espíritu. Él es el Todopoderoso. Entonces, por lo tanto, cuando usamos la palabra o la expresión unicidad de Dios, estamos tratando de hacer una diferencia con el resto de doctrinas que hay en este mundo, haciendo alusión o refiriéndonos o dando a entender que Dios es absolutamente uno y por lo tanto uno es indivisible. O cuando vayámonos a lo práctico, a las matemáticas, ¿uno se puede dividir? Vámonos al conocimiento básico. Todos pasamos, ¿verdad? Por las matemáticas. No necesita ser un gran científico o técnico en matemáticas o maestro en matemáticas para darnos cuenta que uno no se puede dividir. Dos sí lo podemos dividir, pero uno no. Entonces estamos hablando de un Dios único y verdadero. Entonces, teológicamente hablando de lo que es la unicidad de Dios, estamos mencionando que Dios es uno y por lo tanto estamos hablando de un monoteísmo. La palabra o expresión monoteísmo quiere decir la creencia de un solo Dios. Y no de un Dios compuesto. Un solo Dios. Y esta es la creencia. Este es el gran mandamiento que se ha mantenido desde el Antiguo Testamento, y el Señor se ha encargado de levantar hombres y mujeres que hablen, que enseñen este mandamiento para que el pueblo de Dios pueda entender que nuestro Dios es uno y uno es su nombre. Ahora, la teología unicitaria hace diferencia entre otras enseñanzas que de alguna manera enseñan que Dios es compuesto o que Dios tiene o posee
dos divinas personas adicionales, que muchas veces se conoce como el binitarismo, e incluso los que creen que hay tres divinas personas, como se conoce comúnmente como la Trinidad o Santísima Trinidad, dando a entender que hay tres seres distintos que piensan distinto, pero que al final se están en común acuerdo y que por lo tanto forman un solo Dios. Eso es lo que dice la doctrina de la Santísima Trinidad, pero eso va contrario a lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios enseña que Dios es uno, y cuando hablamos de unicidad, la palabra de Dios nunca hace referencia a una pluralidad de personas. Yo sé que los estudiosos muchas veces dicen, pero en el Antiguo Testamento se usa la expresión Elohim o Elohim, que quiere decir pluralidad de personas. Gravísimo error. Para los que son estudiosos, les motivo para que investiguen que la expresión o la palabra Elohim no está hablando de pluralidad de personas, dando a entender erróneamente como que hay, aparte de Dios, hay otros seres que le están ayudando. No está hablando eso la expresión Elohim. La expresión Elohim lo que está hablando es que Dios tiene múltiples manifestaciones y atributos, muchísimas cosas que las puede realizar un único Dios verdadero. Nunca está hablando acerca de personas. Lo que pasa es que la gente trata de torcer lo que la palabra de Dios enseña, y la Biblia dice que Dios es uno. Amén, Señor, así es. Y si Dios es uno, ¿quién soy yo? ¿O quién es usted? ¿O quién es la persona de afuera para decir lo contrario? Alguien de afuera puede decir, no, yo creo que Dios es uno compuesto, o que son dos, o que son tres. Bueno, definitivamente yo no le puedo cambiar el pensamiento, solamente me quedo con lo que la palabra de Dios enseña, y la Biblia dice que Dios es uno. Aleluya, sí, Señor. Algunos confunden el unitarismo con la doctrina de la unicidad de Dios, pero el unitarismo concibe a Jesucristo como un semidios o una criatura que fue creada. Es decir, negando de esta forma que Jesús sea el único Dios, el cual nos habla a través de las Escrituras. Sabemos que la palabra de Dios enseña, ya lo leímos en 1 Timoteo 3:16, que Dios se manifestó en carne. Por ejemplo, los testigos de Jehová, ellos enseñan que Jesucristo es un semidios. Es decir, alguien que fue creado, alguien que fue sencillamente pequeño o mínimo, e inclusive utilizan citas bíblicas como la que encontramos en el primer capítulo a la carta a los Hebreos, donde la Escritura enseña que Jesucristo es inferior en algunas cosas, pero no es eso lo que la palabra de Dios enseña. Sin embargo, cuando hablamos del unitarismo, estamos hablando entre ellos los testigos de Jehová. Pero déjame decirte, amado hermano, que la Biblia enseña que nuestro Dios se manifestó en carne. Amén, amén, Señor. Vamos una vez más a 1 Timoteo 3:16. Yo sé que ya lo leímos, pero no está de más volverlo a repasar para que entendamos lo que la palabra de Dios nos está diciendo. 1 Timoteo capítulo 3, el verso 16. Amén. Aleluya. Si usted lo tiene, me dice gloria a Dios. Dice 1 Timoteo 3:16, una vez más, e indiscutiblemente, es decir, si a alguien no le parece o quiere discutir o está en contra o sencillamente no concuerda con lo que está diciendo este texto, pues lo siento mucho, pero el Señor dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Y cuando hablamos de Dios, está hablando de ese Espíritu que fue manifestado en la carne. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y curiosamente, cuando examinamos la palabra manifestación, el diccionario nos dice que la palabra o la expresión manifestación da a entender o significa manifestar, dar a conocer, revelar, sacar a la luz, mostrar algo que estaba oculto. Eso significa la palabra manifestación. Entonces el Señor dice, al
al Todopoderoso, o a quien ninguno de los hombres ha visto ni lo puede ver, ese Dios único y verdadero se manifestó. Es decir, ahora se está dando a conocer de una manera distinta. Pero por el hecho que se esté dando a conocer de una manera distinta, no significa que ahora hay una segunda personalidad dentro de la deidad de nuestro Dios. Dios continúa siendo uno. Curiosamente, si Dios es espíritu, hermanos, entonces, ¿cómo podemos de alguna manera usar esta expresión, medir a un espíritu? La Biblia declara que Dios lo llena todo. Entonces, ¿cómo yo lo puedo abrazar a usted y usted me abraza, nos damos un apretón de mano y todo eso? Porque nosotros poseemos un cuerpo. Pero a Dios, ¿cómo lo podemos abrazar? Entonces la Biblia dice que ese Dios único y verdadero lo llena todo. Ahora ese Dios se manifiesta en la carne. Se da a conocer. Recuerde, al cual ninguno de los hombres ha visto. Sabemos que en el Antiguo Testamento hay textos bíblicos que de alguna manera aluden a que tanto Moisés como Elías vieron al Señor, pero realmente no vieron a Dios literal, sino una manifestación de Dios. Pero ahora en el tiempo del Nuevo Testamento, Dios se ha querido revelar. Dios quiere que los hombres conozcan quién es Él, y Él es un Dios único y verdadero. Vaya conmigo al Evangelio de Juan, capítulo 1, el verso 9 y 10. Estamos hablando de lo que es la doctrina de la unicidad. Para cuando usted le pregunten, ¿ustedes creen en la unicidad de Dios? Usted le va a decir, amén, creemos en la unicidad de Dios. Cuando le pregunten, ¿y ustedes no creen en la Trinidad? Usted va a decir, no, no creemos en la Trinidad de Dios. Número uno, porque no existe en la Biblia. Ese fue un invento de los católicos allá por el año 200 después de Cristo. No existe la Santísima Trinidad. Yo entiendo que quieren dar a entender que Dios se ha manifestado y todo eso. Yo estoy de acuerdo que eso es lo que quieren dar a entender, pero si es un lenguaje o un vocabulario que va en contra de lo que la palabra de Dios enseña, entonces no lo podemos utilizar. Utilizamos unicidad de nuestro Dios. Juan capítulo 1, el verso 9 en adelante, para que podamos entender un poco acerca de la unicidad, lo que trata de explicarlo a través de algunas citas bíblicas. Juan capítulo 1, el verso 9 en adelante, hablando este texto acerca de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Verso 10. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Entonces vamos a ver alguna cita bíblica donde podamos entender la manera de cómo Dios se ha manifestado a este mundo. Repito una vez más estos dos versículos. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Efesios capítulo 3, verso 8 en adelante. Carta a los Efesios en el capítulo 3, el verso 8 en adelante. Aleluya. Vamos despacio, mis hermanos. Aleluya, gloria sea el nombre de Jesús. Por alguna razón me estoy extendiendo un poco más de lo normal. Cuando alguien que me pueda colaborar nota que ya falta unos 5 para la 1, levánteme la mano y yo ya puedo entender que ya estamos llegando a un tiempo prudente, y lo vamos a dejar para una segunda ocasión para seguir estudiando un poco más la palabra de Dios. No quiero abusar de su tiempo. También es importante mantener la armonía. Efesios capítulo 3, el verso 8 en adelante. Dice la Escritura, Efesios capítulo 3, el verso
8 en adelante. A mí, dice el apóstol Pablo, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. No dice crearon, porque por ahí utilizan Génesis 1:26 y Génesis 11, utilizándolo y sacándolo de contexto, diciendo allí habían otros con el Padre creándolo todo. Bueno, aquí la Biblia dice una vez más, verso 9, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Verso 10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Verso 11, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Verso 12, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Estamos hablando que el misterio del cual acabamos de leer en 1 Timoteo 3:16, que es el misterio de la piedad, ese misterio fue revelado a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Era un propósito, un plan, un proyecto que ya estaba en la mente de Dios desde los días de la eternidad. Gloria sea al nombre de Jesús. Isaías capítulo 35, el verso 3. Isaías capítulo 35, el verso 3. Aleluya. Gloria sea el nombre de Jesús. Isaías capítulo 35, el verso 3 en adelante. Gloria sea al nombre de Jesús. Isaías capítulo 35, el verso 3. Si usted lo tiene, me dice amén. Amén. Dice la escritura: fortalecer las manos cansadas, afirmar las rodillas endebles. Verso 4, decid a los de corazón apocados, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Una vez más, Dios mismo vendrá y os salvará. Note, ese único Dios que es espíritu se manifiesta en carne, y Él mismo vendrá y nos salvará. Voy a leer este verso una vez más, el verso 4. Decid a los de corazón apocados, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios, note vuestro Dios, no dice el Hijo, vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Y surge una pregunta: pero si Dios es espíritu, entonces ¿cómo es que Él va a venir? Amén, me estoy dando a entender. Si Dios es un espíritu, entonces ¿cómo es que Él va a venir? ¿Cómo es que Él se va a presentar? ¿Cómo es que lo vamos a conocer? ¿Cómo es que lo vamos a poder tocar? ¿Cómo es que lo vamos a poder ver? Si Dios es espíritu. Amén. Entonces notamos que la palabra de Dios dice que ese Dios único y verdadero se manifiesta. Aleluya. Lo invisible se da a conocer a través de un cuerpo que utilizó un vaso llamado María, y a través de ese instrumento el Señor se está presentando y se está dando a conocer. Lo invisible ahora se está mostrando visiblemente para que todos puedan verle, para que todos puedan tocarle, para que todos puedan consolarle, para que todos puedan saber que hay un Dios único y verdadero.
Mateo capítulo 11, el verso 2 en adelante. Note que esta porción en la cual el Señor está declarando, el verso 5 y 6 de Isaías, el Señor está manifestando de que los ciegos serán abiertos, los ojos de los ciegos serán abiertos, los oídos de los sordos se abrirán. ¿Cuándo es que va a pasar eso? Cuando Dios venga a salvar a su pueblo, cuando Él aparezca, cuando aquel que nadie ha visto, ningún hombre ha visto, ahora Él se manifiesta y se hace visible en la carne. Mateo capítulo 11, el verso 2 en adelante. Note que la profecía que fue dada a través del profeta Isaías dice que Dios mismo va a venir. Y cuando Él venga, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, los cojos serán sanados, y todos, la lengua del tartamudo será sanada, hablará y cantará. Estamos hablando que todo eso iba a ocurrir cuando Dios mismo viniera a este mundo. Amén. Sí, Señor. Así es. Mateo capítulo 11, el verso 2 en adelante. Gloria sea el nombre de Jesús. Si usted lo tiene, me dice amén. Amén. Dice el verso 2: y al oír Juan en la cárcel, Juan estaba preso ya, los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos. Verso 3, para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Note, Juan está mandando 2 discípulos a preguntarle a Cristo si es Él el que había de venir o esperaremos a otro. Note que Juan ya había leído previamente la porción de Isaías capítulo 35, verso 3, 4, 5 y 6. Porque cuando Cristo aparece en este mundo, empiezan a ocurrir milagros sobrenaturales. Los ojos de los ciegos son sanados, los sordos son restaurados, etcétera, etcétera. Entonces ahora Juan está intrigado y le pregunta una vez más, el verso 3, para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Verso 4, mire la respuesta del Señor, siempre tan humilde. Respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Verso 5, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Verso 6, y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Note que el Señor Jesucristo de alguna manera le está diciendo a Juan: Juan, yo soy el Dios manifestado en la carne. Yo soy el Dios único y verdadero que se había profetizado cientos de años atrás. Yo soy el mismo, porque yo no necesito un amigo, un compadre, un ayudante, alguien que me eche la mano. Yo mismo vengo a salvar a mi pueblo. Aleluya. Sí, Señor Jesús. Él mismo. Gracias, Señor. No viene nadie más, Él mismo. Bueno, pero alguien dirá: bueno, pero es que ya ahora, como Dios es espíritu y ahora está manifestado en la carne, es un ser distinto. No, no es un ser distinto. Es el mismo Dios Amén. manifestado en la carne. Amén, amén. Por eso podemos ver a Jesucristo en muchas ocasiones, y eso va a ser un estudio más adelante. Podemos ver al Señor Jesucristo muchas veces perdonando pecados. Y el único que puede perdonar pecados es nuestro Dios, el único Dios verdadero. Amén. Una vez más, otro texto bíblico, 2 de Corintios capítulo 5, el verso 19. 2 de Corintios capítulo 5, el verso 19. Aleluya. Dios se manifestó en la carne. Dios se manifestó, se dio a conocer o se presentó de una manera muy distinta a la que estaban acostumbrados o ni siquiera se la esperaban. 2 de Corintios capítulo 5, el verso 19. Cuando usted lo tenga, me dice amén. Aleluya. 2 de Corintios 5, 19. Dice la escritura, note
que Dios, es decir, el Espíritu Santo, estaba en Cristo. La palabra en significa dentro, en Cristo, reconciliando. No dice con el segundo, ni con el tercero, ni con el cuarto. Dice reconciliando consigo al mundo. Sí, Señor. No tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Lo repito, que Dios, el Espíritu, lo invisible, estaba dentro, en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Y podríamos seguir mencionando muchos textos bíblicos más, donde la Biblia declara que ese Dios único, verdadero, se manifestó en la carne. Aleluya. Pero por el hecho que se haya manifestado en la carne, no es que sea un segundo Dios, o que ahora Dios tiene una segunda personalidad, o una segunda persona. Gloria sea el nombre de Jesús. Entonces gracias hermano. Entonces estamos hablando, amados hermanos, que la palabra de Dios declara que el Señor es uno y uno su nombre. Ahora déjame decirte que como iglesia apostólica del nombre del Señor Jesucristo, utilizamos una vez más la expresión unicitario o unicidad de nuestro Dios, dando a entender que nuestro Dios es uno y que Él no necesita nadie más. Cuando hablamos de Jesucristo, que es la manifestación de Dios, podríamos decir que Jesucristo es como una extensión de la existencia de Dios. Dios vino a darse a conocer a través de un cuerpo para que lo pudiéramos tocar, y a través de ese cuerpo ahora saber que Él es verdadero, que Él es real. Amén, amén. Sí, Señor. Porque si bien es cierto, Dios habló de muchas maneras en el Antiguo Testamento, pero nadie había tenido el privilegio de verlo. Nadie había tenido el privilegio de tocar. Sí se había manifestado de muchas maneras, pero nadie había tenido el privilegio de poder tocar, de poderlo verlo llorar, de poder ver. Imagínate, Juan se recostaba en el pecho del Señor. Qué maravilloso, hermano, poder contemplarlo. Nadie había tenido ese privilegio, y por eso el Señor se manifiesta en la carne. Cuando ya se manifiesta en la carne, el Señor pues se le conoce como Hijo de Dios, se le conoce como Mesías, se le conoce como el Salvador, se le conoce como el Cristo, se le conoce como el enviado, y muchos otros nombres o expresiones que podemos atribuir a nuestro Dios, pero Él continúa siendo un solo Dios. Él es único. Por eso es que nosotros, como iglesia apostólica del nombre del Señor Jesucristo, creemos en un solo Dios. Amén, sí, Señor, así es. Y que tiene un nombre. Por eso bautizamos en el precioso nombre del Señor Jesucristo para el perdón de los pecados, convencidos que cuando invocamos o pronunciamos ese nombre glorioso, estamos invocando el nombre del Dios Todopoderoso. Aleluya, sí, Señor. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, el verso 38. Aleluya. Ya casi estoy terminando, hermanos. Apenas he comenzado esto y vamos a seguir hablando en el nombre del Señor Jesucristo en las próximas semanas. Así que le animo, no se pierdan los cultos para que podamos aprender de lo que dice la palabra de Dios. Para que después no diga yo no sabía o no entiendo nada de eso, sino que realmente estamos aprendiendo. Hechos capítulo 2, el verso 38. La escritura nos dice... Hechos capítulo 2, el verso 38. Si usted lo tiene, me dice amén. Amén. Dice la escritura: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Una vez más, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo.
Iglesias pentecostales y apostólicas podrán haber muchas, y no tengo nada en contra de ellas. Pero iglesias apostólicas que crean que Dios es uno, son pocas las que hay. Y que bautizamos en el nombre del Señor Jesucristo, también son pocas las que hay. La mayoría solamente se han quedado utilizando los títulos Padre, Hijo y Espíritu Santo, y creyendo que esa es la manera correcta, cuando la palabra de Dios nos enseña que es en el nombre del Señor Jesucristo. Póngase en pie esta mañana. Póngase en pie en esta mañana. Gloria sea el nombre de Jesús. Más adelante vamos a seguir hablando más de esto, y quiero dejarle con este pensamiento. El Señor Jesucristo era 100% Dios, pero también era 100% hombre. Amén, amén. Sí, Señor, así es. Porque dice, no, pero es que Jesucristo oraba, Jesucristo clamaba, Jesucristo allá en la cruz oraba al Padre. Jesucristo decía, ¿por qué me has desamparado? Tiene razón, porque Jesucristo era 100% hombre, es decir, era carne y hueso. Pero también era 100% Dios. Como hombre tenía todas las limitaciones humanamente hablando que cada uno de nosotros tenemos. Nosotros necesitamos dormir, ¿verdad? Nosotros necesitamos descansar. Nosotros necesitamos alimentarnos. Jesucristo hacía todo eso, hermano. Él dormía, Él se alimentaba, Él crecía en estatura. Él tenía todas las limitaciones que usted y yo como hombres, como seres humanos tenemos, pero también dentro de Él estaba el Espíritu del Dios único y verdadero, que lo había engendrado, que se había manifestado. En las próximas reflexiones o enseñanzas vamos a aclarar todos estos puntos para que podamos tener una mayor claridad en el nombre de Jesús. Vamos a cerrar nuestros ojos en esta hora y vamos a darle gracias al Señor por toda su misericordia. Si tú tienes alguna pregunta, hermano, hermana, acércate con toda confianza. Acércate, mi hermano, preguntemos. De esta manera vamos a aprender, de esta manera vamos a conocer más a nuestro Dios. Los amigos que nos acompañan en esta mañana, nunca le has entregado tu vida al Señor. Hoy es el día en el cual lo puedes hacer. O alguien que quiere venir y reconciliarse con el Señor. Tal vez has pecado, tal vez le has fallado a Dios. Ven al altar, acude al altar, habla con el Señor. No es conmigo el que vas a hablar, es con el Señor Jesucristo, es con aquel Dios único y verdadero, aquel que se ha manifestado, aquel que nos ha revelado esa gracia tan maravillosa. Habla con el Señor. Vamos a hablar, iglesia, hablemos con el Señor en esta mañana. Hablemos con nuestro Dios. Él